Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la gentileza que ha tenido nuestro exponente para hoy de esta conferencia denominada Desafíos Legales del Marketing, el profesor Felipe Barrera Orellana. Eh, yo creo que es una de las personas que nos puede aportar desde su experiencia y desde su punto de vista académico todo lo que es y tiene que ver con con el título de la ponencia que vamos a tener la posibilidad de observar y escuchar hoy en día. Ya no está de más también agradecer el compartir su experiencia, porque además Felipe, ¿cierto? Es gerente legal y compliance de LG de Sudamérica. Por lo tanto, en ese sentido, más allá de sus títulos, ¿cierto? Yo creo que como personas ligadas al marketing vamos a tener mucho que aprender en estos poquitos minutos que vamos a tener para poder escuchar a Felipe. Así que agradecido, Felipe, de tu gentileza de estar compartiendo con nosotros y cuando quieras, el escenario y el espacio virtual es tuyo, cuando comiences en este minuto. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Por mi parte, feliz de poder aportar lo que dice en relación con estos aspectos sumamente relevantes y también comenzar a trabajar junto en el Magíster en Marketing, también ahí en la universidad a la cual yo ya llevo casi 5 años dando clases de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Así que feliz de mantener un vínculo también con otra área del conocimiento que para mí es muy interesante, como es el marketing. Así que procedo entonces, Enrique, con esta breve exposición, que la traté de hacer lo más breve posible, en honor al tiempo, a que es un día jueves también, y para que también pueda estar, cierto, a disposición de todas las personas interesadas en la grabación, ¿cierto?, de esta breve exposición que voy a comentar. Entonces, me gustaría, en primer lugar, ¿cierto?, comenzar principalmente una referencia a algo importante y que es el por qué son importantes, ¿cierto?, relevantes los aspectos legales dentro de cualquier desenvolvimiento empresarial, particularmente en el marketing, pero primero desde un punto de vista transversal lo que es la organización empresarial. Y en primer lugar, señalar que se trata de obligaciones legales y por tanto mandatorias, no son medidas facultativas u opcionales para las empresas el cumplir con toda y cada una de, ¿cierto?, los requerimientos legales que cada organización, que cada industria, que cada sector tiene. Y por lo mismo, ¿cierto?, es recomendable nunca dejar para el final lo que dice relación con la normativa y el cumplimiento de la normativa. Muchas veces a mí me ha tocado asesorar, ¿cierto?, a algunas organizaciones que al cabo del dinamismo del negocio, ¿cierto?, se van pillando con la principal prioridad, ¿cierto?, que es darle dinamismo y celeridad a la operación y van dejando, ¿cierto?, el cumplimiento de los aspectos legales, ¿cierto?, lo van postergando, lo van dejando para el final, donde siempre va a ser más complejo, ¿cierto?, el cumplir o implementar cumplimientos legales o dar satisfactoriamente cumplimiento a una serie de requisitos que cada industria tiene en especial, ¿cierto? En segundo lugar, también es sumamente importante el considerar los aspectos legales, y esto lo quiero recalcar, básicamente por cuestiones éticas. No se trata solo, cuando hablo de cumplimiento normativo, no se trata solo de sanciones monetarias, de las cuales son súper relevantes por lo demás, sino que también de proteger la marca. Y a esto me refiero con un tema me refiero a un tema de sostenibilidad corporativa, de cómo mi marca es sostenible en el tiempo y cómo yo tengo que necesariamente considerar el cumplimiento normativo para efectos de mantener la buena imagen, ¿cierto?, y la impresión que tenga la comunidad y todos los stakeholders involucrados en el accionar de mi organización. Y por eso que el tema, y voy a tener en la siguiente slide, particularmente en este punto, el tema ético es sumamente importante. Y por último, obviamente también es importante el considerar los aspectos legales por un tema también comercial, ¿cierto?, también es relevante. Y esto es, las ventas pueden estar relacionadas al cumplimiento normativo que tenga una organización en particular. ¿Por qué? Porque obviamente la percepción que los consumidores tengan de la forma en que una organización actúa es sumamente relevante y puede también impactar en la percepción que los consumidores tengan y en cómo de cierta forma me castigan a través de la decisión de compra o no de un producto.
Y acá quiero también abordar un ejemplo relativamente reciente, ¿cierto? Que básicamente ustedes podrán recordar y que dice relación con el ejemplo de la papelera, ¿cierto? De la CMPC, ¿cierto? Y con todo este asunto de inconveniente del confort, que los consumidores empezaron de cierta forma a castigar, ¿cierto? Por decirlo de cierta manera, a la marca al preferir otros productos de otras marcas. O sea, también podemos ver como un tercer aspecto la importancia y relevancia de considerar los aspectos legales, porque si es que no los consideramos, nos podemos ver también con un impacto negativo sumamente significativo en nuestras ventas, ¿cierto? Y por tanto en nuestro aspecto comercial. Por eso que también como un tercer aspecto a considerar es relevante el tener siempre en consideración los aspectos legales. Me detengo entonces a continuación en lo que les señalaba como segundo punto, que dice relación con el tema ético, ¿cierto? Hoy día la empresa, ¿cierto?, moderna tiene nuevos desafíos, ¿cierto? Y está teniendo una consideración sumamente distinta a la quizás a la imagen tradicional que nosotros tenemos de empresa, ¿cierto? Hoy día la consideración de los stakeholders, de los principios ESG y todos esos aspectos son necesarios y tienen que estar dentro de las actividades prioritarias de toda organización y por tanto, ¿cierto?, ha ido cambiando, ¿cierto?, la imagen, ¿cierto?, y el rol que tiene la empresa en la sociedad hoy. Y eso desde el punto de vista del marketing es también sumamente relevante y lo tenemos que también que considerar al momento de tomar decisiones en la alta dirección de una empresa, etc. ¿Ok? Y es por eso que acá lo público y lo privado se va desdibujando. Ya no es que aquellos ciertos objetivos públicos de la arena pública se mantengan separados, ¿cierto?, de lo que es la arena, ¿cierto?, el escenario privado. Hoy día encontramos una especie de mezcla, ¿cierto?, y de vía conjunta de cada uno de los roles, tanto públicos como privados, ¿cierto? Y los principios, y por tanto en este contexto, los principios éticos, ¿cierto?, y las buenas prácticas son sumamente relevantes en el accionar de una organización y esto va a ser también relevante en todas las políticas de marketing que implementen las organizaciones hoy en día. Y acá es donde me quiero detener en el sentido que la regulación ya no es el rayado de cancha para las empresas, ¿cierto? Lo que diga la ley no es, ¿cierto?, el rayado de cancha o los límites del accionar, sino que van a ser los valores de la sociedad. Y por tanto el estándar, ¿cierto?, de comportamiento exigido que tienen las organizaciones hoy día, ¿cierto?, y las empresas en su actuar, ya no van a ser, ¿cierto?, solamente las exigencias legales propiamente tales. Esto pasó a ser el desde del accionar de las organizaciones y de las empresas, ¿cierto? Porque ya no puedo justificar lo que se hizo o lo que mi empresa hizo por el hecho de que sea legal. Hoy día el estándar de exigencia que tienen todos los stakeholders, los consumidores, etcétera, parecen ser mayores a lo que netamente diga la ley. Y es por eso que viene una responsabilidad de la organización y de los gobiernos corporativos de las organizaciones de no tan solo considerar la ley, sino que ir más allá de lo que diga la ley. Y es por eso que muchas industrias hoy día están considerando un tema súper relevante como es la autorregulación. Hay empresas que están estableciendo sistemas de autorregulación propios que establecen estándares de actuaciones más estrictos de lo que diga la ley propiamente tal. Y esto tiene que también ser considerado obviamente por las políticas de marketing y publicidad de las organizaciones empresariales. ¿Bien? Dos situaciones en la actualidad nos permiten decir que los aspectos legales han adquirido particular relevancia en el actuar de las organizaciones y de las empresas. En primer lugar, la evidente explosión que ha tenido el comercio electrónico. Esto ya venía de manifiesto con anterioridad a la pandemia, ¿cierto? La explosión del comercio electrónico, las compras que se realizan vía internet, pero la verdad es que ya luego de la pandemia vino a salir de toda duda, que esta cuestión vino a maquillarse. Yo hoy día, de hecho, antes era no era muy partidario de hacer compra online, pero hoy día, cierto, por razones forzadas, ya no me quedó otra opción. Y la verdad es que hoy día el comercio electrónico viene a hacer la explosión del uso de la alternativa de compra vía online, viene a ser obviamente un asunto ya sin lugar a dudas que se vino a quedar y por tanto vienen a realizar, ¿cierto?, un punto importante que es que la legalidad por parte de las organizaciones se tiene que respetar porque las personas hoy día están haciendo transacciones electrónicamente todos los días y en grandes cantidades. Y en segundo lugar, y esto es sumamente importante para lo que nos convoca, es la consagración legal del principio pro consumidor. Hoy día el consumidor viene a ser, ¿cierto?, como el gran protagonista del actuar de las organizaciones y por tanto este principio pro consumidor viene necesariamente a tener que ser
siempre como respetado por las organizaciones para efectos de velar por el bienestar y los intereses del consumidor. Y este segundo punto, ¿cierto?, respecto a la consagración legal del principio pro consumidor, es algo que se vino a materializar en nuestra ley local en Chile a través de una reciente ley, ¿cierto?, que es la ley 21.398, que incorpora, ¿cierto?, a la ley de protección del consumidor el principio pro consumidor como una norma interpretativa del sentido y alcance de la ley. Y particularmente señala que esta ley deberá interpretarse siempre en favor de los consumidores. Entonces esto ya nos viene obviamente a establecer un desafío súper importante en materia de marketing y publicidad, que es que siempre cualquier zona gris, cualquier cuestionamiento, cualquier inconveniente que pueda existir, se va a interpretar derechamente en beneficio del consumidor por expreso mandato legal. Si lo viene a establecer la ley 21.398 recientemente publicada, ¿cierto?, en nuestro país, por lo tanto ley vigente de la República. Bien, entonces el principio pro consumidor viene a establecerse desde ya como una norma interpretativa, y en todo actuar que yo realice en políticas de marketing, de publicidad, etcétera, en campaña, lo que sea, tengo que necesariamente tener presente que va a existir una norma de interpretación que va a estar siempre en beneficio del consumidor, ¿ok? Y no obviamente del fabricante o del proveedor. Por otra parte, relacionado con lo mismo, en atención a los conocidos contratos de adhesión, esta ley también, 21.398, agrega una nueva hipótesis al listado de cláusulas abusivas, ¿cierto?, señalando que aquella que limite los medios a través de los cuales los consumidores pueden ejercer sus derechos va a ser considerada como una cláusula abusiva, ¿cierto? Conocido por mucho era en aquel momento cuando se contrataban planes de celular, ¿cierto?, que limitaban la salida de un plan. Si yo quería salirme, por ejemplo, ya me aburrí el servicio de alguna compañía prestadora en particular, tenía que esperar, siempre eran como 18 meses en promedio, y por tanto me limitaba, ¿cierto?, el uso y la facultad de mis derechos. Todo ese tipo de cláusulas que vienen a ser típicas de los contratos de adhesión, para los que no saben lo que son aquellos contratos donde todas y cada una de las cláusulas vienen proporcionadas por una de las partes, yo simplemente me adhiero, queda ahí el nombre, y por tanto esta, ¿cierto?, situación viene a ser considerada como tal, como una cláusula abusiva. Entonces podemos ver que el principio pro consumidor vino para quedarse, y esta es una de las formas a través de las cuales podemos interpretar que el contrato, ¿cierto?, de adhesión es una figura, obviamente, que en este caso se viene a proteger al consumidor a través del establecimiento de esta nueva cláusula abusiva. ¿Okay? ¿En qué se funda entonces este principio denominado principio pro consumidor? Bueno, en la simetría informativa. Y esto es sumamente relevante también para el mundo del marketing. La simetría informativa, ¿en qué consiste básicamente este concepto? Bueno, es que es el fabricante quien está en la mejor posición de tener toda la información relacionada al producto. Y obviamente, si el fabricante quien produce el producto es quien sabe cuánto va a ser su vida útil, quien sabe sus características, quien sabe los riesgos que pudiese eventualmente generar si es que se usa de tal o cual forma. Y por tanto es el fabricante también quien decide la información que transmite al consumidor a través de la publicidad. Y por tanto en este contexto el consumidor está en desventaja, como lo ve la ley, ¿cierto? Como consecuencia de esta simetría informativa, el consumidor está necesariamente en una desventaja frente al fabricante de un producto. Y por tanto necesariamente se tiene que equilibrar la balanza. Y entonces, ¿cómo se viene a equilibrar la balanza? Bueno, a través de básicamente dos sistemas, que son básicamente los sistemas que podemos ver a nivel transversal en el derecho comparado. Y en primer lugar, ¿cierto?, el establecimiento concreto y claro vía legislativa de obligaciones a los fabricantes respecto a otorgar información transparente, veraz y precisa. Se establece vía ley que el fabricante tiene que otorgar información transparente, reitero, veraz y precisa respecto a las características, cualidades y funcionamiento de los productos, bien, que producen. Y en segundo lugar, para que esta cuestión no sea letra muerta, establece la posibilidad de interponer reclamos y que estos sean atendidos por alguna autoridad correspondiente. En el caso de Chile viene a ser el CERNAC, ¿cierto?, a través de sus unidades correspondientes. Entonces, esto es básicamente la forma a través de la cual, ¿cierto?, la legislación viene a tratar de mitigar, de cierta manera, esta asimetría informativa, ¿cierto?, materializada a través del denominado principio de pro consumidor que les vengo a conversar. Esta nueva obligación de proporcionar información, en el caso chileno, también se vino a materializar en la ley que les comentaba recién,
a través de, por ejemplo, la información sobre bienes durables. La ley 21.398 agrega expresamente como nueva, esto es una nueva obligación, relativamente reciente, de 2022, viene a establecer la obligación al fabricante de indicar con expresa claridad, de manera transparente, veraz, ¿ya? ¿Cierto? Y de una manera concreta, la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuesto y servicio técnico para la reparación de los mismos, señala este nuevo artículo 1, número 3 de la Ley de Protección del Consumidor. O sea, obviamente, aquí ya vemos una situación que dice expresa relación también con el mundo del marketing y la publicidad. O sea, yo tengo que transmitirle a los consumidores algo tan relevante como es cuánto va a durar el producto que estoy vendiendo, en condiciones obviamente previsibles de uso. Incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos, esto es sumamente importante. O sea, compañías como la nuestra, por ejemplo, nos pega de cajón el hecho que yo me tenga que obligar y en cierta manera comprometerme a tener a disposición de mis clientes, ¿cierto? Y consumidores, el tiempo y el periodo en el cual voy a tener los repuestos y servicio técnico para la reparación de los mismos. O sea, si es que yo me comprometo a que un producto dure 10 años, tengo que tener producto por los 10 años que indico. ¿Bien? Entonces, viene a ser obviamente una obligación no tan solo de información, sino que también una carga sumamente importante para el fabricante en este caso. Respecto a la contratación electrónica o a distancia, que como señalábamos hace unos minutos atrás, vino a ser una realidad ya innegable en el contexto de la pandemia, esta disrupción, ¿cierto? Y esta explosión evidente de lo que es el comercio, ¿cierto? Electrónico, establece, ¿cierto? También otra obligación respecto al fabricante, a que los fabricantes, los proveedores, etcétera, tengan que informar claramente antes del perfeccionamiento del contrato el costo total del servicio de despacho y el tiempo que este servicio tardará. O sea, yo tengo que ex ante informarle a mis clientes cuánto se va a demorar, ¿cierto? Cuánto se va a tardar el despacho, ¿cierto? O el delivery, si lo queremos llamar de cierta forma, al consumidor, para que el consumidor de manera informada, de manera completamente informada, pueda tomar la decisión de compra o no. ¿Bien? Y esta obligación de proporcionar información vino a establecer, a cerrar, ¿cierto?, una lógica establecida por el legislador en esta nueva normativa, que es el nuevo derecho de retracto. La verdad es que hoy día, de conformidad a la ley, esta nueva ley 21.398, todos aquellos consumidores que compren a través de Internet, a través de mecanismos electrónicos o mecanismos de distancia, tienen el derecho de retractarse dentro de los 10 primeros días sin razón de expresión de causa, ¿cierto? Simplemente porque el producto no le gustó, y obviamente la lógica de esto está en que el consumidor no tuvo acceso directo, palpable, físico al bien que está comprando, ¿ok? Y por eso esto viene entonces a reforzar esta idea del principio pro consumidor que yo le he señalado, ¿cierto?, durante estos últimos minutos, en beneficio de la persona que está comprando un producto, en consideración, ¿cierto?, a esta simetría informativa que de cierta manera, a través de estos derechos, el legislador viene a mitigar, ¿cierto?, o un poco acercar las posiciones, a equilibrar la balanza. ¿Ok? Aterrizando un poco en los aspectos legales que son relevantes en el marketing, bueno, la verdad las cosas que obviamente va a depender del giro del negocio propiamente tal, del cual estemos hablando, de la industria de la cual estemos hablando, qué normas con mayor relevancia, ¿cierto?, se van a aplicar o cuáles son más sensibles a dicho giro. Porque obviamente en materia de marketing, si estamos hablando en productos de salud, ¿cierto?, etiquetados, qué sé yo, en productos, en cosas que dicen relación con aspectos sanitarios, o también si estamos hablando, ¿cierto?, en productos relacionados a la farmacéutica o a la salud, obviamente van a ser distintas las normas que van a ser aplicables, y por tanto mal podríamos acá, en los pocos minutos que tenemos, detenernos en toda y cada una de esas normativas. Pero la verdad es que como marco general encontramos algunos aspectos legales que son sumamente relevantes en la arista y en el escenario del marketing y de la publicidad, como es, en primer lugar, el derecho del consumo, que en nuestro país materializamos, ¿cierto?, o enfocamos principalmente en lo que dice en relación con la ley de protección al consumidor. En segundo lugar, el cómo competir en el mercado, también es sumamente relevante desde la perspectiva del marketing. Cómo yo compito en el mercado con todos mis competidores. Y aquí, ¿cierto?, lo circunscribimos a lo que es las normas de la libre competencia y la competencia desleal. La protección y tratamiento de datos personales también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque toda la gente que trabaja con campañas, con campañas de marketing, con campañas de publicidad, etcétera, tiene permanente acceso, ¿cierto?, a información y a datos personales de los clientes. A nosotros nos piden permanentemente, ¿cierto?, si queremos recibir información, ¿cierto?, promociones, otorgar nuestro mail. Nuestro mail, bueno, es un dato personal. Nuestro nombre es un dato personal, nuestra dirección es un dato personal, etc. Y entonces todas las áreas de marketing, ¿cierto?, tienen permanente contacto con
datos personales. Y esta es una obligación que, como vamos a ver a continuación, está siendo cada vez más abordada y es inminente la dictación de una nueva ley en esta materia, incluso que hace más estrictas las obligaciones por parte de las empresas y de las organizaciones en cuanto a la protección y tratamiento de los datos personales de sus clientes. ¿Ok? Por otra parte, el derecho de imagen, sumamente importante el derecho de imagen y el derecho de autor en materia de marketing. Y también acá encontramos toda una normativa necesaria de respetar cuando estamos trabajando, por ejemplo, con personas con rostros en distintas campañas y que muchas veces, ¿cierto?, las áreas de marketing no se preocupan en detalle de ver cuáles son las consecuencias que pudiesen existir. Vamos a dar un ejemplo a continuación para aterrizar la idea, pero cuáles son las consecuencias que pudiesen existir del actuar de un rostro en particular en una campaña. La publicidad engañosa, ¿cierto? Cuando yo le adhiero o le otorgo ciertas características a un producto que realmente no tiene, para efectos de vender, ¿cierto? Con tal de vender, quizás muchas veces exagero, ¿cierto? Más allá de lo razonable, las características de un producto, ¿cierto? Incurriendo en posibles sanciones que puedan ser contingencia legal. Y obviamente esta situación se puede manifestar, ¿cierto? O materializar en sanciones cuantiosas e importantes para la organización. Y obviamente también este daño a la imagen que hablábamos al comienzo, que es tan o más importante incluso que la sanción económica propiamente tal. Veamos entonces brevemente algunos de estos aspectos. Mi idea no es entrar, ¿cierto?, a darle la lata con la normativa y los artículos, sino que solamente tratar los principales aspectos que me interesan son relevantes de transmitir para efectos de que se tengan presentes como los principales aspectos legales relevantes en la lista en el escenario del marketing. En primer lugar, ¿por qué es importante registrar una marca? ¿Por qué es importante cumplir con un procedimiento de registro de marca? A mí me ha tocado muchas veces, ¿cierto?, conversar con emprendedores que están partiendo con un negocio, que están partiendo con una idea comercial importante y que de repente les va tan bien que explotan y empiezan preocupados solamente de vender, de expandirse a otros países, pero que dejan algo de lado que es tan importante como registrar la marca, que va a ser lo más relevante quizás el día de mañana al momento, ¿cierto?, de conseguir, de vender el negocio, de vender el emprendimiento, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces registrar una marca? Bueno, en primer lugar, porque permite diferenciarnos de los competidores. Yo a través del registro de marca, si tengo mi marca registrada, es la única forma de diferenciarme del competidor, porque si no, puede venir cualquier competidor, usa mi marca sin ningún tipo de consecuencia negativa e incluso hasta la puede registrar. ¿Ok? Entonces, el tener un registro adecuado y apropiado de la marca, cumpliendo con los procedimientos legales vigentes, es importante para efectos de lograr esta diferenciación. En segundo lugar, ¿cierto?, otorga derechos concretos. El registro de la marca otorga derechos concretos. En primer lugar, me permite usar de manera exclusiva la marca, sin otro competidor u otra entidad que lo haga de manera paralela, y también me permite y me otorga herramientas para protegerme frente a posibles imitaciones e incluso, ¿cierto?, piratería. Y en tercer lugar, la marca en sí tiene un valor concreto. La marca en sí tiene un valor concreto. La marca es parte de la contabilidad de las organizaciones incluso. Y por tanto, es transferible. Son muy conocidos los casos de marcas que se venden en el mercado una vez que han logrado cierto posicionamiento y por tanto es obviamente importante tenerla registrada para efectos de poder transferirla también y que forme parte de un activo de mi organización. ¿Ok? Entonces es importante el considerar este aspecto legal, porque el registro de una marca es un aspecto legal y obviamente, como lo dice el nombre, es muy cercano al marketing de una organización. ¿Bien? Otro aspecto importante, como les decía hace un rato, son la protección de los datos personales, porque las áreas de marketing tienen relación permanente y tratamiento permanente con datos personales de sus clientes, ya sean campañas de publicidad, como les decía hace un momento, u otras actividades que son propias de su rol, propias de todas las actividades que realizan dentro de la organización. En consecuencia, establecer las políticas y controles idóneos para mitigar los riesgos legales asociados al mal uso, a la pérdida o a la filtración de los datos personales es clave. Las organizaciones hoy día, particularmente las áreas de marketing, insisto, tienen que tener todos los resguardos y tomar todos los resguardos posibles no está mal, insisto, que tengan tratamiento de datos personales, pero se tienen que cumplir las políticas, ¿cierto?, y controles internos necesarios para que estos datos no se anden divulgando. Conocidos son los casos de ciertas entidades que andan vendiendo sus bases de datos, y la verdad es que eso tiene consecuencias legales importantes detrás, si es que no se tiene un control ¿cierto?, efectivo del tratamiento de estos datos personales. En Europa, por ejemplo, las multas por infracción a la protección y tratamiento de los datos personales pueden llegar hasta 20 millones de euros o incluso al 4% de las ventas anuales de conformidad al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales.
Entonces no estamos hablando de algo menor. ¿Y por qué les pongo el reglamento europeo? Porque me pueden decir, oye, pero tiene que ver Europa con Chile. Porque la ley, el proyecto de ley que es inminente, que yo estoy seguro que va a ver la luz durante el 2022, es prácticamente idéntico al reglamento europeo de protección de datos personales. O sea, las multas probablemente sean muy similares, ¿ok? Para las organizaciones. Estamos hablando de multas que pueden liquidar una organización o una empresa, ¿ok? Es clave entonces tener el consentimiento de las personas ex ante, a priori, para usar sus datos, o si tienen alguna otra base de datos para usarlos, que también, también manifiesten su consentimiento los consumidores respecto a este tratamiento o mera tenencia de datos. Como les dije hace un momento, no es negativo per se usar datos personales. Hoy día muchas campañas de marketing usan datos personales, uno anda dando clic, ¿cierto?, en cada una de las páginas, ¿cierto?, que se mete a ver ciertos productos. Eso no es negativo per se, pero lo que sí es importante es tener el consentimiento previo de las personas para efectos de dar su autorización a este tratamiento de datos personales. Y si yo voy a usar esos datos personales, que ellos me autoricen expresamente a que yo les pueda mandar futuras promociones, les pueda mandar cierta información sobre algunos productos, y que yo pueda demostrar el día de mañana de que ese consumidor me dio en algún momento su autorización para proceder de esa forma. ¿Ok? Entonces es algo súper, súper importante de tener presente también. La importancia de la seguridad de los datos es transversal, no se limita solo al área de marketing o a la publicidad o a las áreas de comerciales o al área comercial de una organización, sino que también se transmite y se filtra en todas y cada una de las áreas de la organización. Área de finanzas, misma área legal, etcétera. Tenemos que tener el mismo resguardo respecto a la protección de datos personales que el área de marketing y que las áreas comerciales de las empresas. ¿Ok? Respecto a la libre competencia y competencia desleal, y esto es algo súper importante también en materia de marketing, ¿cierto? La verdad es que las pymes, ¿cierto?, digitales hoy día se han convertido en una parte importante de la economía digital, de este comercio electrónico, y ellas son responsables, ¿cierto?, por gran parte de la innovación y consecuentemente la dinámica del mercado. Y por tanto, obviamente, esta situación, ¿cierto?, producto de esta irrupción, ¿cierto?, y explosión del mercado electrónico, requiere necesariamente una atención especial al comportamiento que tienen, ¿cierto?, las distintas organizaciones que son competencia entre ellas, respecto a su buen comportamiento, a su recto comportamiento y a consideración de las otras organizaciones que se dedican al mismo giro. Especial relevancia tiene este tema en aquellas empresas con posición dominante en un mercado, en una línea de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente tienen una posición, como le dice la expresión, dominante en un rubro especial, y por tanto cualquier accionar o cualquier actitud que adopten respecto a una situación particular va a impactar el mercado en su generalidad. Y por tanto las exigencias debiesen ser mayores en lo que dice relación con esa área de negocio. A nosotros nos pasa, ¿cierto?, dentro de la organización a la cual represento, nos pasa que tenemos posición dominante en varias de nuestras áreas de negocio, y muchas veces la Fiscalía Nacional Económica nos pide vía oficio mucha información respecto a nuestros comportamientos comerciales, debido precisamente a nuestra posición dominante. Muchas veces ese requerimiento de información no tiene que ver con investigaciones que se sigan en contra de nuestra organización, sino que de otras empresas más chicas, pero por el hecho y la mera situación de tener una posición dominante en el mercado, ¿cierto?, generamos un impacto en todo y cada uno de nuestros comportamientos, y eso nuestras áreas de marketing lo saben producto de todas las capacitaciones permanentes que nosotros hacemos. Entonces, cualquier tipo de acción, desde el promotor que está en tienda hasta las decisiones en la alta dirección de nuestra organización, tienen que tener siempre en consideración que nuestra posición dominante en un mercado en particular, como es la electrónica en este caso, nos va a generar un posible impacto, ¿cierto?, en investigaciones, con actuaciones que siga la autoridad en esa línea de negocio en particular. Por tanto, es sumamente importante también que tengamos claro ese aspecto. ¿Ok? La adopción de medidas sectoriales ayudan en el enfrentamiento de prácticas anticompetitivas, y obviamente cada sector tiene que también tomar medidas. A esto me refiero en lo que dice relación con el enfrentar, el actuar de posibles prácticas anticompetitivas, y eso es algo que ha tenido una tendencia no tan solo a nivel local, sino que también se puede percibir a nivel comparado. Y vuelve a ser clave, ¿cierto?, la autorregulación. Y aquí les quiero comentar un poco el ejemplo de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, en todo lo que dice relación con su forma de promocionar, con los distintos mecanismos de hacer publicidad, con los presupuestos incluso que se destinan a hacer publicidad a cada uno de los laboratorios, hoy día son parte de un proceso de autorregulación, ¿cierto?, que es propio de la industria de la farmacéutica, y que nos viene a demostrar obviamente que la libre competencia, la competencia desleal, y la forma en que nos comportamos, ¿cierto?, recíprocamente dentro de un giro que es tan cerrado como la industria farmacéutica, es sumamente relevante de autorregular. Y aquí vuelvo a lo que les señalaba en un comienzo.
Autorregulación. Cualquier laboratorio me podría decir, ¿por qué yo tengo que invertir siquiera un solo centavo en autorregularme si para eso está la ley? Y es precisamente por lo que le señalaba al comienzo. La sociedad hoy día, en este nuevo escenario, espera que las organizaciones vayan más allá de la legalidad. La legalidad hoy día, insisto, viene a ser el desde, y por tanto el comportamiento ético y la autorregulación que tengan las organizaciones vienen a ser un factor sumamente relevante en este nuevo contexto. ¿Ok? Algunas preguntas, ¿cierto?, que nos vienen un poco a materializar las zonas grises que pudiésemos encontrar en los aspectos, en los aspectos legales y el mundo del marketing. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los denominados métodos comerciales agresivos? ¿A qué me refiero con métodos comerciales agresivos? Bueno, ustedes probablemente muchos han sido protagonistas, ¿cierto?, de un verdadero bombardeo de SMS o de llamadas, ¿cierto?, de distintas compañías. A mí hoy día, de hecho, me llamaron 2 veces para cambiarme de compañía telefónica, y la verdad es que yo ya estoy chato de recibir esos llamados, esos SMS, esa publicidad de manera tan agresiva y tan permanente, que si bien es algo que está siendo regulado, ¿cierto? O sea, tenemos una regulación que ya está limitando, de cierta forma, hasta dónde pueden llegar las empresas con estos métodos comerciales agresivos, hasta dónde me pueden bombardear de publicidad, pero incluso si es que así se regula y se establece un marco de acción, la verdad es que incluso dentro de ese marco de acción, si me siguen bombardeando dentro de lo tolerable, yo igual puedo tener una percepción negativa de la marca. Igual puedo quedar molesto con alguna compañía de teléfono si me llama ofreciéndome, ¿cierto?, su servicio, de que me cambie, por mucho que esté respetando la legalidad y el límite que establezca la regulación. Entonces aquí nos encontramos también con una zona gris donde reitero, viene a ser importante también el estándar que vaya más allá de lo que sea que establezca la ley. ¿Okay? Porque yo igual de todas formas puedo tener una percepción negativa de la marca, siendo que la marca está respetando la ley al pie de la letra. Esta percepción negativa igual se genera. Por otra parte, pasa con los influencers. ¿Qué pueden hacer y qué no? Hoy día, ¿cierto?, todas las marcas, nosotros tenemos varios, tienen un sinnúmero de influencers que son estos rostros, ¿cierto?, que publican un par de historias en Instagram al día, publicitando un producto. Bueno, ¿qué pueden hacer y qué no? Las áreas de marketing se preguntan qué pueden hacer y qué pueden hacer y qué no pueden hacer los influencers. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de vestimenta pueden usar? Y aquí les pongo un ejemplo. Probablemente no, ellos están preocupados, ¿cierto? Y con toda legitimidad, digamos, de realizar la mejor campaña posible de manera publicitaria para generar un impacto en los consumidores. Pero el actuar de estos influencers puede exponer también a la organización. De todas maneras, aquí les doy un ejemplo. Hace poco nosotros tuvimos una campaña, ¿cierto?, donde uno de nuestros rostros es Mauricio Pinilla, un jugador de fútbol que muchos probablemente conocen, y al área de marketing nuestra se le ocurrió, ¿cierto?, la idea de que Mauricio Pinilla apareciera en el comercial, en el spot, con la camiseta de la Universidad de Chile, que hace unos años atrás LG Electronics era el sponsor, ¿cierto?, y apareciera, ¿cierto?, publicitando algunos productos en un live, era con la camiseta de la Universidad de Chile. Bueno, y un par de días antes, nomás de que esta cuestión se materializara, así, casi que porque me lo encontré en el pasillo, una persona pregunta, oye, ¿qué opináis de esto? Y yo le digo, pero a ver, ¿va a estar con una camiseta de la Universidad de Chile? Sí, va a estar con una camiseta de la Universidad de Chile. Esa camiseta de la Universidad de Chile ¿quién es el sponsor deportivo de esa camiseta? Adidas. Ok. Entonces, ¿qué pasa si es que sale este tipo con la camiseta? Que obviamente le da lo mismo, sale con la camiseta. Obviamente al día siguiente se me viene a instalar a la oficina o me tapan de carta, tanto Adidas como Universidad de Chile, preguntándome de a quién se le pidió autorización para usar sus marcas, ¿cierto?, en el marco de un contexto publicitario de otra marca, ¿cuál es la nuestra? Entonces, como podemos ver, son figuras, ¿cierto?, donde la legalidad es importante y donde los aspectos legales tienen que ser necesariamente considerados, que con toda legitimidad, obviamente, y se entiende, no son aspectos que hoy día sean considerados tipo checklist por las áreas correspondientes de marketing y publicidad. Entonces, son aspectos que pueden exponer a la compañía a posibles multas por uso inadecuado de marcas ajenas. ¿Ok? Bien, veamos, ¿cierto?, algunos aspectos relevantes en materia o algunos casos relevantes, perdón, en lo que dice relación con marketing, ¿cierto?, y con posibles contingencias. Les cuento primero un caso, ¿cierto?, de una empresa súper grande coreana que se llama Naver. ¿Bien? Naver es una compañía, ¿cierto?, uno de los principales portales de internet de Corea, y la verdad es que recientemente, de hecho el 2020, la KFTC, que es como el Tribunal de Defensa Libre y Competencia en Corea, impuso una millonaria multa a Naver
por abusar de su posición dominante en el mercado al manipular sus algoritmos de búsqueda para lograr dos principales objetivos. En primer lugar, asegurar que sus productos aparezcan como resultados de búsqueda en la parte superior. O sea, al tener una posición dominante, ellos hicieron que todas las búsquedas, ¿cierto?, respecto a su producto aparecieran en la como primer resultado en la búsqueda. Algo parecido le pasó a Google, pero no vamos a alcanzar a hablar de caso hoy día. Por otra parte, ponían intencionalmente los productos de su competencia directa en las últimas páginas de búsqueda. ¿Bien? Entonces, esto fue lo que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia coreano estableció como un abuso a la posición dominante en el mercado de Naver, al hecho de, no, aquí nos encontramos obviamente con una contingencia desde el punto de vista de libre competencia o la competencia desleal, en el sentido de que obviamente hubo una manipulación dolosa de sus propios sistemas para efectos de velar porque aparecieran sus productos dentro de los primeros resultados. ¿Ah? Y como podemos ver, se impuso una millonaria sanción por actuar en esta compañía coreana. Otro caso importante es, y este particularmente sobre publicidad engañosa, dice relación con el caso de AT&T. Probablemente alguien conocerá este caso porque fue muy bullado. Y la verdad es que en el 2014 la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra esta compañía por engañar a millones de clientes que suscribieron sus planes de datos ilimitados. Y ustedes podrán decir, pero bueno, ¿qué problema hay en que todos estos clientes hayan suscrito planes ilimitados? Si eso era lo que ofrecía AT&T. Bueno, aquí viene la infracción, digamos, o la contingencia desde el punto de vista de marketing que materializó en una sanción pecuniaria importante. Llevó a AT&T, es cierto, a llegar a un acuerdo, a reembolsar un total de $60 millones. Fíjense la consideración de esta sanción, $60 millones a 3,5 millones de clientes por publicitar engañosamente su plan de datos ilimitado. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ilimitado, pero sin especificar que la velocidad de los datos disminuiría en casi un 90% después de que el consumidor haya alcanzado un uso de datos de 2 gigabytes cada mes. O sea, súper bien, pues, vaya a contratar un plan ilimitado, pero la consecuencia después de cierto uso, que bajaba en un 90% la velocidad, no te la informo. Y es esto, obviamente, lo que se consideró como una publicidad engañosa, en el sentido que muchos consumidores, muchos clientes, consideraron que el plan iba a ser ilimitado permanentemente, y así me lo manifestaba la publicidad, y la verdad las cosas que no se especificaba esta real consecuencia de que iba a haber una disminución en un 90% después de cierto uso, ¿cierto? En este caso eran 2 gigabytes. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, lo que decía la publicidad de AT&T en este sentido, ¿cierto? Como podemos ver, en ninguna parte señala que después de cierto uso va a existir una reducción significativa de la velocidad. Solamente lo que se destaca ahí, podemos ver, es datos ilimitados, sin señalar ni hacer un disclaimer en esta línea, ¿cierto? Siendo que esto se podría haber evitado con algún disclaimer, aunque sea con letras chicas, ¿cierto? Si eso es lo típico, pero acá la verdad las cosas que se consideró que hubo una publicidad engañosa hacia los consumidores y $60 millones como multa, o como compensación. Obviamente a cualquier organización le impacta significativamente a nivel económico y también como reputación de marca. Bien. Otro caso que les quiero comentar es el caso de Tesla. Este también es un caso de publicidad engañosa y dice relación, ¿cierto?, con un caso en Alemania, donde en julio de 2020, súper reciente, se dictaminó que frases como piloto automático incluido y conducción autónoma, que Tesla anunciaba en su publicidad, engañan a los consumidores, ¿cierto? Y por tanto prohibieron, ¿cierto?, este tribunal alemán, que se siga utilizando la expresión de piloto automático en todo lo que dice relación con el material publicitario de la compañía. Bien, se estableció que las afirmaciones del sistema de asistencia conductor de Tesla dan a los consumidores la falsa impresión de que los vehículos se pueden conducir solos y sugiere que la conducción autónoma es legal, cosa que obviamente no es cierta. Así que en ningún país del mundo se establece como legal el hecho de la conducción autónoma de los vehículos. Y obviamente, ¿por qué? Porque la tecnología de estos vehículos requiere necesariamente la intervención humana en alguna medida, ¿cierto? Y la conducción autónoma en carreteras no está permitido tampoco la ley alemana. Por lo tanto, obviamente el tribunal dictaminó que los anuncios de Tesla son y constituyen publicidad engañosa en el sentido que no se genera la consecuencia que se establece en su publicidad. Y aquí tenemos un afiche de lo que se sancionó, ¿cierto?, como piloto automático en el caso de Tesla. Bien,
Entonces, como podemos ver, otro caso donde, donde se establecen sanciones, donde se establecen prohibiciones de suma relevancia, y al final del día se establece por parte del tribunal u organismo competente que la organización, y estamos hablando de organizaciones multinacionales gigantes, constituyen publicidad engañosa. ¿Bien? Otro caso relevante es un caso, y este caso reciente, del mes de abril de este año, es el caso de Samsung. Y este caso probablemente ustedes también lo conocerán porque también fue muy bullado, y es una reciente campaña de abril de 2022, como les decía recién, que muestra, este es un video, que muestra a una mujer levantándose a las 2 de la mañana para ir a correr solas por las calles de una ciudad súper oscura y con neblina, así era como media tenebrosa, así la imagen del video. Y la verdad de las cosas, el anuncio fue fuertemente criticado en redes sociales, y especialmente por grupos de mujeres, ciertos runners y activistas del rubro, por ser poco realista e insensible. Fíjense los conceptos que se hicieron trending topic como crítica a esta publicidad de hace 2 meses atrás, de Samsung, por ser poco realista e insensible. De hecho, el grupo de seguridad de mujeres Reclaim the Streets lo describió como sordo a la luz de la trágica muerte de Ashling Murphy. No sé si ustedes conocen ese caso, pero básicamente es un caso donde esta mujer fue asesinada cuando salió a trotar, y estamos hablando de que salió a trotar a las 4 de la tarde, ¿cierto? Esto ocurrió en Dublín. Entonces, lo que básicamente salió también y se hizo dentro del topic de manera muy crítica con respecto a la campaña de Samsung fue como, oye, ¿cómo no va a haber sensibilidad por parte de la compañía? Y saca, ¿cierto?, una publicidad y un video a las 2 de la mañana en una ciudad oscurísima, una mujer, ¿cierto?, corriendo como si fuese algo súper normal, después de un evento que tuvo un impacto tan notorio como fue la muerte de Ashling Murphy de manera reciente, en circunstancias ni siquiera parecía, porque acá estamos hablando de una situación que pasó a las 4 de la tarde. ¿Okay? Entonces, ante esto, Samsung se disculpó diciendo que la compañía, ¿cierto?, que la campaña en este caso Nike All fue diseñada con un mensaje positivo en mente, esto es celebrar la individualidad y la libertad de hacer ejercicio a todas horas. Esta era la campaña de un reloj, de estos relojes inteligentes de Samsung, y que nunca fue nuestra intención, agrega, ser insensible a las conversaciones en curso sobre la seguridad de las mujeres, y como empresa global con una fuerza laboral diversa nos disculpamos por cómo se haya recibido esto. Bueno, si analizamos un poquito el caso, ¿cierto?, desde una arista un poco más legal, para que veamos que aquí hay una cuestión legal también detrás, más allá de falta de sensibilidad, que evidentemente la hay. La verdad es que desde la arista de la seguridad podría considerarse que efectivamente la publicidad contiene un mensaje que describe prácticas peligrosas. Si está incentivando a personas a salir a trotar a las 2 de la mañana, donde, ¿cierto?, generalmente y por estadística, un porcentaje importante de accidentes, siniestros, asaltos, etcétera, ocurren con mayor frecuencia que durante el día. O sea, si nos vamos a la estadística, podemos encontrarnos con ese hecho como algo cercano a la realidad. Y desde el punto de vista del cuidado de la salud, también podría considerarse una conducta nociva si nos remitimos a las recomendaciones del sueño de la Organización Mundial de la Salud, que dice que obviamente a las 2 de la mañana la gente debería estar durmiendo en vez de trotando. Y entonces, desde ambas perspectivas, la verdad es que la publicidad mostraría conductas prohibidas en la regulación publicitaria chilena. O sea, si nos basamos en la regulación publicitaria chilena, la verdad es que esta publicidad no debería haber existido. Si este caso hubiese existido en Chile, podríamos considerar, ¿cierto?, insisto, estrictamente considerado desde un punto de vista legal, que esta publicidad no tendría que haber tenido lugar. ¿Okay? Entonces, nos encontramos acá con otro caso donde los aspectos legales parecen ser relevantes a la hora de implementar una estrategia de marketing y de una publicidad como el caso que les estoy contando. Bien, bueno, por último, para terminar, algunas reflexiones, habiendo señalado estos casos y habiendo hecho referencia a los aspectos legales que les comenté en estos breves minutos. En primer lugar, una adecuada revisión de los aspectos legales y éticos vinculados al marketing puede evitar no solo cuantiosas sanciones, sino que también impacto en la reputación e imagen de una organización. De eso ya no tenemos duda, que obviamente la revisión de los aspectos legales y éticos que se vinculan a la actividad del marketing y a las estrategias de marketing nos permiten y nos podrían evitar, ¿cierto?, sanciones como las que les comentaba hace unos momentos en el caso de Naver, por ejemplo, de Tesla, y también las consecuencias de reputación que puede haber tenido este reciente caso de Samsung. ¿Bien? Por otra parte, el respeto irrestricto de la regulación vigente no garantiza que lo anterior, ¿cierto?, no ocurra. Debemos ir más allá de la regulación vigente. Y esto quiero ser majadero e insistir en que hoy día se espera que las empresas vayan más allá de lo que la ley les exige, sino que también
establezcan sistemas de autorregulación, establezcan análisis normativos internos, ¿cierto? Que puedan pasar por temas éticos, por temas de mayor sensibilidad, por ejemplo, como es el caso de Samsung, que si bien se puede sostener que incluso respetando estrictamente la ley hubiese generado igual esta consecuencia mediática que generó, incluso si la ley, si consideramos que la ley se está respetando, algunos señalan que sí, eso ya es discutible, pero la verdad es que el impacto negativo en la imagen lo generó igual, y este cuestionamiento a través de redes sociales lo generó igual. Debemos tener, por otra parte, siempre presente el principio pro consumidor que les señalé al comienzo de la presentación. ¿Por qué? Porque obviamente esta consagración y esta importancia del consumidor como protagonista y como el aspecto más relevante dentro de las relaciones comerciales va a seguir creciendo y va a ir ganando más terreno. Hoy día nosotros ya lo hemos materializado expresamente en una reciente ley publicada en nuestro país y obviamente se va a ir extendiendo a otras aristas. Por tanto, en toda actividad y en toda estrategia de marketing tenemos que tener siempre presente el principio pro consumidor. No podemos olvidarnos de este relevante aspecto en nuestras estrategias e implementaciones de marketing y publicidad. ¿Okay? Y con esto termino, no dejar nunca para el final la consideración de los aspectos legales. Mientras más temprano, mejor. Si es que estoy iniciando una campaña, ¿cierto? Una estrategia de publicidad, tengo que necesariamente considerar todas las aristas legales que puedan estar envueltas desde el principio, ¿cierto? Porque eso me permite mitigar y reducir significativamente posibles contingencias legales, posibles sanciones, posibles multas, etcétera. Lo mismo en el caso de los emprendimientos. Cuando estoy partiendo de un emprendimiento, no dejar para el final la consideración de los aspectos legales, sino que tratar de considerarlo en alguna de las etapas más tempranas posibles para efectos de, como les decía hace un momento, reducir, eliminar de lo posible, pero si no, reducir significativamente los posibles riesgos. Entonces, con esas reflexiones termino. Les agradezco a todos su atención y particularmente a Enrique la invitación a esta exposición. No, al revés, muchas gracias, muy, muy claro, muy didáctica tu presentación, Felipe. Abro el panel si es que alguno de los presentes tiene alguna consulta, algún comentario, por favor, para una pequeña retro en positivo, ¿cierto? De los argumentos y de tan contextualizada presentación que nos ha realizado Felipe. ¿Alguna consulta, por favor? Sí, por acá. Gracias, Álvaro. Felipe, por la presentación. Quería hacer una consulta, bueno, la tenía como preparadita de antes, entonces con la presentación aún así me llamó más la atención. Bueno, mencionar que hoy, como dijiste bien, hoy en día la regulación en Chile ya no es solamente el rayo de cancha de la empresa, sino que es más la esencia valórica. Y allí es un claro ejemplo de cómo la empresa ha logrado, bueno, una gran participación de mercado y ha hecho frente, por ejemplo, a problemas grandes que ha tenido con demanda en Estados Unidos, por ejemplo, con problemas de productos defectuosos. Pero ha salido adelante triunfante con una propuesta que es reconocida como una de las más sostenibles e inclusivas de la industria. Y ahí me quiero detener un poco con el tema de la inclusividad. Por ejemplo, cuando vemos cómo ellos abordan la inclusividad, se asesoran por un consejo, valga la redundancia, asesores, de accesibilidad para los productos, por ejemplo, con los comandos de voz o sistemas de etiquetado de braille. Desde ese aspecto, más o menos viéndolo desde lo general, no solamente a esa industria, hoy en día en Chile, ¿hay alguna ley o normativa que limite o condicione un poco la forma de hacer marketing de la empresa, pero directamente vinculado a un público neurodivergente? Oye, Álvaro, tremenda pregunta. La verdad es que ese es un temazo el que tú estás planteando. Hoy día no tenemos nosotros a nivel local en Chile una regulación a nivel general, digamos, cuando hablo a nivel general me refiero a nivel normativo local, que vaya en línea de lo que tú señalas. Yo sí he escuchado, no tan solo nosotros, sino que yo sí he escuchado de otras organizaciones que están implementando dentro del contexto de esta autorregulación que yo comenté, sistemas como el que tú cuentas, ¿cierto? Pero la verdad es que hoy día, si es que queremos hacer una evaluación de lo que es la regulación en materia de publicidad o marketing, la verdad es que nuestro país está en una etapa muy temprana, de hecho, no hay una regulación unificada, sino que encontramos normas por acá, por allá, dependiendo cuál es el rubro, en materia sanitaria, en materia de salud, qué sé yo, en materia de tabaco o alcohol, encontramos también otras normas que tienen distintos factores de exigencia, pero no tenemos una norma que regule o se condiga con lo que tú estás planteando, lamentablemente. Yo creo que en algún momento atendía a
realidades, ¿cierto? Y cuáles son las demandas de varios stakeholders que tenemos, no tan solo en nuestra industria, sino que en industrias de distintos sectores, se va a materializar lo que tú planteas, espero que sea en el corto plazo, pero hoy día no tenemos una regulación concreta en esa línea. Hoy queda directamente a la autorregulación de cada empresa solamente. Exacto, exacto. Perfecto. Gracias, Lo que, Felipe, lo que Álvaro constituye también un desafío para las organizaciones, para efectos de ir ganando terreno y diferenciarse de su competencia. O sea, yo creo que muchas organizaciones quizás están indagando en esa línea, lo que requiere obviamente una inversión significativa, para efectos de ir perfeccionando sus bienes y servicios, diferenciarse de su competencia y por tanto entrar en estas demandas, pero no como una obligación legal, concreta, local. Perfecto. Súper claro, gracias. Okay. ¿Alguna otra inquietud que tenga la audiencia, por favor, para compartirla con Felipe? Bueno, reitero mi agradecimiento a Felipe para contextualizar esta charla que contextualiza, valga la redundancia, ¿cierto?, toda la importancia que tiene las buenas prácticas, diría yo, en términos de gobierno corporativo, en la toma de decisiones de marketing. Ya, yo creo que es un eslabón que estamos recién cerrando en un proceso de mejora continua del programa, y viene a hacer eco de algunas sugerencias de la Comisión Nacional de Acreditación de los Programas de Posgrado. Así que en ese sentido vamos a estar siempre como programa de posgrado denominado Magísteres Marketing, vamos a estar con invitados de este nivel, haciendo este tipo de contextos que nos lleven a reflexionar, por supuesto, y nos lleven a marcar una senda, un camino hacia dónde está la mejora continua de lo que es la disciplina del marketing, sobre todo a nivel de dirección estratégico, tanto online como presencial. Así que yo quiero cerrar y solicitarle... Se me olvidó, Enrique, señalar a propósito de esto último que tú comentas, que obviamente todos estos aspectos que comentamos acá de manera muy breve y muy por encima van a ser profundamente analizados, ¿cierto?, en el curso de Gobierno Corporativo y Marketing que vamos a implementar en el Magíster en el próximo semestre. Exacto, no me cabe la menor duda. Así que todos invitados. Sí, de todas maneras. Y no me cabe la menor duda también de que va a ser muy aprovechado, muy bien aprovechado, digo yo, por lo que significa esta transversabilidad que tiene en la toma de decisiones de la dirección de aquellos que están ocupando ya cargos de jerarquía superior o en el nivel estratégico de las distintas organizaciones en donde se desempeña. Así que con esto yo creo que vamos cerrando. Le agradezco a los que están presentes y también a los que nos van a ver después. Tengo algunos mensajes ahí que pidiendo disculpas que lo van a ver en desfase, en forma sincrónica, así que yo creo que vamos a tener una audiencia que ni siquiera la imaginamos, Felipe, así que estuvo muy bien el contexto para darle el puntapié inicial a lo que va a ser este módulo de marketing y gobiernos corporativos, porque es la innovación y la mejora continua del programa de Magíster que estamos llevando adelante en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Así que, sin más, les agradezco, reitero mi agradecimiento a Felipe y nos estamos viendo el 5 de septiembre de este año, ¿cierto? Iniciando el segundo semestre, perdón, de el Magíster de este año. Perfecto, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Gracias a los asistentes también y a los auditores posteriores. Cualquier pregunta o comentario, bueno, ahí podrán hacérmela a través de los distintos sistemas. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Chao. Hasta luego.